¿Qué tal, chicas? ¿Cómo andan? Qué calor que hace, por Dios. Estoy a punto de derretirme. Bueno, vamos a tirar un poquito para Jan y para Demet algunas preguntas. Y la primera pregunta que hay es por qué abrió sus redes sociales, ¿no? Yo creo que esto se lo pidieron. El tema es que esto no le traiga complicaciones después. A ver. Déjenme agarrar este y después cosa lo miro con el tarot. Sí, a ver, acá hay una entidad, alguien que yo creería que puede ser por el tema del turco, que le pida que abra esto. Pero a ver, puede ser para promocionar el trabajo del turco, todo muy bien, pero puede traerle complicaciones como ya tuvo en su momento, gente que lo critique, de todo un poco, más de lo mismo. Y no sé, capaz que por ahí si pasa eso lo vuelva a cerrar, no lo sé, porque ahí no salía muy bien. Pero esto se podría llegar a evitar por ahí cuidando lo que se sube. Eso es algo que también es para tenerlo en cuenta, ¿no? Si, a ver, por trabajo es seguro. Y yo creo que es para promocionar al turco. Pero bueno, va a dar una movida esa vuelta a las redes sociales. Y como pasa siempre, hay mucha gente que no valora su trabajo, va a valorar su cuerpo, va a haber comentarios negativos, muchos haters, todo ese tipo de cosas. Bueno, voy a agarrar estas cartitas. A ver, estoy leyendo la pregunta. Bueno, la pregunta era si Jan tuvo una sorpresa en Inglaterra. Sí, la tuvo, está más que claro, no hace falta tirar muchas más cartas. Este 6 de copas es más que clarito, y está el sol. Es una muy linda sorpresa. ¿Se acuerdan que les había dicho que yo los veía viajando juntos? Bueno, y que digan lo que digan, yo digo que pasaron el cumpleaños juntos. Yo me hago cargo de mis palabras. Así que esto es así. A ver. Yo acá la pregunta es, perdón, me tendría que decir al principio, es si Demet usa una peluca cortita, si la utiliza, parece que sí. O sea, está claro para qué la usa, no lo voy a decir, pero está más que claro. A ver, déjenme, a la pregunta que me hicieron hoy, si Jan es gay, yo hice un video hace un montón de tiempo diciendo que no es gay, por favor. Si están empezando a decir ese tipo de cosas,
O es para tener visibilidad en un canal, hay un montón con voz robotizada, con IA, o porque hay algo que se está cocinando por detrás. No es gay. Vamos a ver cómo va a ser. Voy a agarrar estas. ¿Cómo va a ser la acogida del turco en general? Y después podemos preguntar de los países que yo sé, porque realmente que no tengo mucho. A ver. Bueno, en general, primero. Bueno, hay mucha ilusión para esto, para que se estrene. Yo creo que va a ser buena. La verdad que creo que va a ser buena. Puede que en algunos lugares haya algún tipo de crítica, pero acá está el mundo. El mundo es éxito. Vamos a preguntar por país. ¿Cómo va a ser? En Turquía. Vamos a... Yo creo que excelente. Esto es excelente. Voy a sacar voy a agarrar otras cartas. En Rusia, bueno, se me cayó esta, que es éxito. La verdad que creo que va a ser, que también va a ser buena en Rusia. Se me cayeron solas, así que ya ni... A ver, en general va a ser buena, ¿no? Va a faltar algún lugar donde haya algún tipo de crítica. Vamos a ver en Brasil. La estrella. Yo creo, a ver, ya la estrella me está hablando de algo bueno, o sea que no hace falta tirar demasiadas cartas, creo que le va a ir bien. Y ahora vamos a preguntar por Italia. Voy a mezclarlas un poquito porque estas las usé recién. Y el tema de Italia es que como precisamente esto se va a estrenar antes que Sandokan, y como es que no lo quieren dejar salir de ahí, hay que ver si no va a haber un periodismo negativo para él, ¿no? Pero vamos a ver, no lo sé. Una cosa es como que le caiga a la gente, por supuesto, la serie, y otra cosa es lo que puedan decir las críticas, que puede ser totalmente diferente. ¿Cómo hacer la búsqueda de tipo en Italia? A ver. Bueno, ya empezamos con una reina de espadas, que no es la reina de espadas que estábamos hablando el otro día, que es una persona que es más grande, que le lleva el marketing allá. Junto con otras personas podría llegar a... Acá me sale el diablo, me sale el 7 de espadas, a que haya una prensa en contra de él, pero bueno,
¿Qué va a ser? Es lo que hay. Tampoco él está en desconocimiento de nada de lo que hay en Italia, ni de la gente que tiene al lado, ni de las cosas que él está haciendo. Él está en conocimiento de todo. Bueno. Si ustedes me preguntan si ellos se vieron, yo les digo que sí. Más allá de lo que se haga ver para allá afuera. No solamente se ven, sino que también ya sea en febrero, ya sea en marzo. A ver. Y hay cosas que obviamente ellos las quieren tener en secreto, y está perfecto que las quieran tener en secreto. Las cartas hablan ciertas cosas. Yo obviamente nunca digo todo, porque creo que hago más mal que bien si digo todo, pero yo sigo sosteniendo hasta el día de hoy que ellos se vieron y se ven, o sea, no tengo por qué, o sea, si yo vuelvo a repetir, si en algún momento veo otra cosa, lo voy a decir. Ahora, déjenme mezclarlas un poquito. Estoy tratando de separar las de Jan con las de Demet. Si hay otro hombre en la vida de Demet, la verdad es que yo diría que no. Acá se la ve una mujer. Si hay algo que caracteriza al 9 de oros, es una mujer sola, emprendedora, o sea. Y otro hombre que no sea Jan, me refiero, ¿no? Loco. O sea, yo acá lo mismo, sí, está bien, acá si hay otra mujer, acá no me está diciendo que hay otra mujer, que hay, sí, muchos rumores de que puede haber otra mujer. A mí, la verdad, no me está diciendo eso. Estaría la sacerdotisa, a veces la sacerdotisa, pero está con la muerte. Acá a veces la sacerdotisa es la amante. No, yo no digo que está con otra persona, para nada. Pero acá lo está cortando la muerte. Acá yo lo que veo es otra cosa. O sea, y no es algo lindo. Son trabajitos. No veo un amante. Trabajitos feos que le hacen a él. A ver, yo lo que quiero que entiendan que esto es una pareja como cualquier otra pareja. O sea, sí, ellos son famosos, por ahí tienen una vida diferente a la nuestra, pero no es un cuento de hadas, no es una telenovela que todos los días sale un capítulo.
hoy por hoy están juntos, o sea, mañana las cosas no van y por ahí no están más juntos, y si van, van a seguir juntos, es como es la vida, no es una telenovela, eso lo tienen que entender, no es el pájaro soñador, son vidas de personas, de seres humanos como nosotros y ustedes. A ver, vamos a agarrar esto. Voy a mezclar así porque si no, no termino más. Si Jan ama a Demet, y por supuesto que la ama. A ver, a veces él piensa que puede con todo, el ego muchas veces lo puede a él. La carta habla mucho de ego también. Y vuelvo a repetir, a veces son diferentes formas de amar. Por ahí él no es madura la forma de amar. Todavía por ahí le falta madurar. ¿Quiere cambiar? Sí, no sabe mucho cómo en este momento. Ese ego es el que lo lleva a la perdición. Eso es... y me lo marca bastante siempre en las tiradas. O sea, ese ego, cuando se le avisó hace 1 año y medio de la asociación y todo eso, bueno, está bien, ya está, ya pasó, no quiero hablar más de ese tema. Pero que él puede con todo, que él va a triunfar, que él puede llevarse el mundo por delante, no. A ver, ¿se aman? Sí, se aman. Pero tal vez las maneras son diferentes. Tal vez a él le falte un poquito. Ella también tiene, obviamente los dos tienen sus cosas, yo no digo que no. Pero bueno, ellos se entenderán. Esto es como meterse en una pareja y tocar de oído, ¿no? O sea, y decir, y yo haría esto y lo otro. No, porque cada pareja tiene una dinámica diferente. Y cada pareja, así como cada persona, es un mundo. Entonces, opinar, no podemos opinar. Yo tiro las cartas, opinar no opino. Bueno, vamos a hacer así. Yo, la verdad, que diría, esto es lo que hay a veces en la cabeza, esto es pasado, esto es el presente, o sea, en el presente esto no es malo. Él a veces se siente un poquito solo, a veces cuando ella se enoja o se siente un poquito traicionado. Pero acá salen juntos, acá están las flores también, acá hay abundancia de sentimientos. También ella a veces se puede enojar y también sentirse traicionada cuando salen fotos en las discotecas y se lo ve con una chica, con otra chica. Bueno, pero este es el juego que se juega, o sea, a ver, él lo sabe, ella lo sabe. Yo no veo que estén separados ni distanciados, es más o menos siempre lo de siempre.
créanme que él sabe que más allá de la gente que tiene al lado, él sabe quién tiene al lado y por algo hará las cosas. Tal vez él piensa que puede con todo. Ojalá así sea. ¿Qué más? Así como es como que Demet, tiene gente que no es de fiar al lado, es verdad, porque yo dije que hay gente que no es buena, que hay gente que... No sé si a mí me había salido que se iba a pelear con una amiga, pero no solamente esa amiga, creo que me dijeron que se peleó, no sé la verdad quién es. Hay mucha gente alrededor de ellos. Él también, a ver, Demet tiene, pero en comparación con la gente que tiene él, por ahí son un poquito más pesados los que tiene él, pero él lo sabe y los debe mantener por algún motivo hasta ahora. Yo me imagino el motivo, no lo voy a decir. A ver, voy a agarrar estas. No, voy a agarrar estas. Pero, a ver. Acá se terminan algunas tradiciones y hay cosas nuevas. En definitiva, es su propia tierra la que lo va a volver a poner en el candelero. Porque, está bien, Sandokan sí se hizo en Italia con, creo yo, si no estoy mal informada, con financiación inglesa. Pero, por eso creo que se hizo la presentación en Londres de Sandokan, ¿no? Pero es su tierra de la que él está enojado en este momento, la que lo va a volver a poner, lo va a volver a posicionar como actor. A ver, ¿qué más? Después sigo con las de Demet. Bueno, esto... Ahora lo vuelvo a preguntar. Lo primero es, parece que estuvo hablando con la directora de, creo que Freeman. Parece ser que hubo buen feeling. Vamos a ver. Bueno, esto se me dio vuelta. A ver. Sí, hubo un excelente feeling con esta señora. Yo no descarto que a futuro lleguen proyectos para él. Está acá. Más adelante. Evidentemente hubo muy buen feeling. Esto no es ahora, por supuesto, no es ahora. Pero sí tuvieron buen feeling. Voy a agarrar estas. Voy a dejar los comentarios desactivados, gente, porque sí, porque hay mucha gente que realmente me agota. En la prensa italiana va a haber una negra contra el turco. A ver.
estoy viendo que sí, va a haber cosas raras acá, ¿no? Fíjense, cosas que no son reales, el diablo, que van a salir en redes. Sí, va a haber mano negra en la prensa italiana. Sí, esto siempre está mandado por dos personas que son más grandes. Yo dije, una que lleva las redes y otro señor con bastante poder económico. Bueno, lamentablemente esto es así. Ya salió antes, salió ahora. Voy a buscar estas cartas. Después voy a arrancar fondamente. Bueno, a ver, en Brasil no es que le vaya a ir mal. Yo lo único que digo es que él sabe lo que hay, que se tiene que cuidar, tiene que ser como el ermitaño, más bien austero, irse para adentro, se tiene que cuidar. Él sabe perfectamente lo que hay. Esto es un antes y un después de Brasil, por eso mismo se tiene que cuidar. Así que, sabiendo que los riesgos que corre, él que sí tiene ganas, yo no creo que en Brasil le vaya mal, o sea, con la gente todo lo contrario, vuelvo a repetir, pero corre ciertos riesgos, que yo ya no voy a hablar más de Brasil, porque ya está avisado, ya sabe todo, entonces no tiene mucho sentido, o sea, cuídate. Vamos a hablar un poquito, a ver, de Demet. O sea, que tenga la cabeza bien puesta, la cabeza fría con todo. Ese es lo que hay que hacer. Bueno, ¿cómo le va a ir a Demet? Si bien hicimos una tirada, como le iba a ir a ella ya creo que se llama, a mí no me salen bien los nombres turcos. La telenovela se veía que había muchos frentes abiertos, gente que por ahí con la que iba a pelearse, compañeros, compañeras. A ver, su coprotagonista tampoco es una persona fácil, es una persona también bastante egocéntrica y de bastante carácter. Pero yo creo que ella con su don de gentes y su inteligencia, más allá de que haya problemas y no nos enteremos, los va a lograr dar vuelta. A ver, vamos a preguntar. La verdad que parece que esta novela va a ir bien. No sé si ya empezaron los rumores que si está con este hombre o que no, nada que ver, gente. No. Parece que va a ir bien. Pero bueno, voy a tirar con todo el mazo. Todo lo feo que salía antes, ojo, que yo hice una tirada y hay cosas, o sea, siempre hay como competencias, no todo el mundo se puede llevar bien, es como un trabajo, a ver, esto es lo mismo que cualquier trabajo, no todo el mundo se puede llevar bien con todo el mundo, pero ella le está poniendo mucha garra, y cuando uno le pone tantas ganas, eso de potencial tan feo, o sea, actuando, o sea, poniendo de ella, haciendo foco en la acción, con honestidad y con conciencia, eso se puede llegar a cambiar, o sea, se puede dar vuelta la cosa. No es que esto es algo que está
escrito acá Liacanto. Voy a poner así yo, porque como las mezclé, puede ser que alguna compañera sea media media. Fíjense que hay algunos conflictos acá, pero que yo creo que se solucionan. Está el sol, está el carro. Hay egos, porque acá, fíjense, está el emperador con el diablo. Hay muchos egos, sí hay. No voy a decir que no. Pero ella le da para adelante. Y me parece perfecto. Es una persona que es extremadamente profesional, y eso ya lo sabemos. No es ninguna novedad. Bueno, a ver qué más. Si hay algo más. Bueno, como están ellos dos, yo ya lo dije. Vuelvo a repetir, para mí están juntos. Sí, puede haber. Él cuando no la... es lo que sale. Cuando él se aleja de ella, él sufre. Si está cerca de otro hombre, sufre. Ella cuando mandan este tipo de imágenes o de chismes sufre, pero en definitiva, hoy por hoy, vuelvo a repetir, para mí están juntos y para mí se quieren. No es un cuento de hadas, no es el pájaro soñador, es ni más ni menos que una pareja real que son artistas y tienen una vida diferente a la nuestra, nada más, son seres humanos. Estoy viendo si hay algo más. Creo que no. Seguramente algo me olvido, porque siempre algo me olvido. Esto ya es costumbre mía. Hay algo que se me queda en el tintero. Pero no hay mucho más para ver. O sea, hay cosas que no las voy a volver a repetir, porque vuelvo a decir, ya se dijeron, se avisaron, y cada cual sabe en dónde está metido. Acá nadie es un bebé de pecho. Que tendrán sus razones, tendrán sus razones. Nadie dice que esté bien o esté mal, yo no lo digo eso. Porque todos tenemos nuestras razones para actuar, eso es así. Estará bien, estará mal, eso no es asunto mío. O sea, cada cual sabe lo que hace. O no lo sabe, pero hace lo que puede. Por eso somos seres humanos también. Así que está avisado. Yo ya mucho más para decir no tengo, chicas. Después veremos. Si hay más preguntas se harán y veremos cómo se va desarrollando todo. Pero bueno, pinta bien el turco, la verdad que pinta bien. Y me alegro. Y para ella y por Demet también. O sea, que le puso tanta garra, porque hay conflictos, vuelvo a repetir, aunque uno no sepa, es un trabajo más, y como en todos los trabajos, siempre uno puede tener roces o puede haber guerra de egos. Sobre todo en ese tipo de trabajos, pero ella es una persona que es muy inteligente y le pone mucha garra. Así que me alegro por los dos, les mando un beso grande y nos estamos viendo.